hablar un poquito sobre el apóstol Pablo, un gigante de la fe, ¿no? Predicando un evangelio con poder. Ese es mi título. Pablo en Efesio, predicando un evangelio con poder. El libro de Romanos dice que el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Amén. El evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Desde que Jesús vino y comenzó a manifestarse, por donde quiera que él caminaba, entraba a cualquier aldea, era evidente que por ahí había pasado Jesús. La gente se salvaba, eran liberadas, eran sanadas. Sus palabras iban más allá de una enseñanza. Había una demostración del poder de Dios en sus palabras. La Biblia dice que él enseñaba y hablaba como quien tiene autoridad. Él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas, para sanar los enfermos, para abrir las cárceles de los que están presos y para traer libertad a los que están cautivos, romper esas cadenas. Isaías dice que el yugo se pudre por causa de la unción. Necesitamos que el evangelio manifieste poder. Hay ataduras que no se van a ir al menos que el poder de Dios llegue. Hay enfermedades malignas, gérmenes, células que ya están dañadas, cáncer, tumores, enfermedades que están vivas, que necesitan morirse por el poder de Dios. Amén. El apóstol Pablo, que fue uno de los últimos apóstoles de ese tiempo, a quien Jesús se le apareció camino a Damasco, que luego fue ungido para el ministerio, y en Hechos 13 el Espíritu Santo lo llama y dice: apárteme a Pablo y a Bernabé a la obra que lo he llamado. Dice que orando y ayunando oraron por él y lo enviaron. Y dice: este apóstol Pablo, enviado por el Espíritu de Dios, salió de esa pequeña congregación. Eran muy pocos los miembros que estaban allí, pero allí estaba el Espíritu de Dios moviéndose. Y el Espíritu Santo habló y dijo: Pablo, yo lo he llamado para una gran obra. Y dice que enviados por el Espíritu de Dios comenzaron a visitar aldeas, ciudades, pueblos. Donde quiera que este hombre pequeño llegaba, trastornaba a la gente. La Biblia dice que estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y Pablo, en una de esas ciudades es Efesio. Efesio era bien rara. Efesio estaba lleno de mucha gente de conocimiento, gente de mucha sabiduría humana y de mucho entendimiento en ciencia, en muchas cosas. Pero también había un gran negocio de idolatría. Creaban muchas estatuas de plata, y esto traía grande riqueza a la ciudad de Efesio. Pero en idolatría había mucha confusión. Cada cual exponía su punto, su religión. Cada cual defendía y decía: yo estoy en lo correcto. Cada cual decía: esta es mi doctrina, esta es mi enseñanza, esta es la verdadera. Cada uno tenía su punto para defenderlo. En medio de esta gente llena de conocimiento, de idolatría, de riqueza, de distracción y de tantas cosas, llega Pablo. Cuando Pablo llega a Efesio, la escritura comienza diciendo: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efesio. Y lo primero que Pablo encuentra son 12 discípulos que procesan ser cristianos, pero que carecen del poder de Dios. Y él les dice: ustedes recibieron el Espíritu Santo. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído hablar que hay Espíritu Santo. Pablo luego le explica, le pone las manos y dice la escritura que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas, literalmente dice, hablaban en lenguas y profetizaban. Lo primero que Pablo hizo fue conectar a estos hombres con el poder del Espíritu Santo de Dios.
para que pudieran ser más efectivos, para que pudieran predicar el evangelio con más resultado, Pablo lo conecta con el Espíritu Santo de Dios. Estos hombres llenos del Espíritu Santo comienzan a profetizar y a hacer cosas maravillosas en la ciudad de Efesio. Pero Pablo no se detiene ahí. Pablo comienza a introducirse más profundo en una ciudad de idolatría, de mucha gente que tiene mucho conocimiento vano. Pablo llega y dice el verso 8: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. 3 meses predicando en Efesio, 3 meses discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldecían el camino delante de la multitud. Pablo se aparta de ello y se fue con los discípulos y comenzó a enseñarle la palabra de Dios. Así continuó por un espacio de 2 años, de manera que todos los que habían en Asia, judío y griego, oyeron la palabra del Señor. Qué tremendo. Era un solo hombre y hizo que toda la región escuchara que Jesucristo era el Señor. Pablo no se deja intimidar porque algunos maldicen su predicación. Pablo no se deja intimidar porque algunos maldicen el camino, ni porque son incrédulos, ni porque están llenos de sabiduría humana, sino que él persiste en dar a conocer el evangelio del reino, predicando por 2 años en Efesio. Predicó con tanta fuerza que la Biblia dice que todos oyeron hablar de Jesucristo en toda la región de Asia. Denle un aplauso al Señor. Es impresionante, porque él era un solo hombre, pero estaba tan decidido a dar a conocer a Dios que era imparable, era indetenible. El desánimo no lo sentaba, la resistencia de los demás no lo sentaba, que la gente no creyera en él no lo sentaba. Él estaba convencido que tenía que predicar y dar a conocer el evangelio de Jesucristo. Toda Asia en 2 años fue evangelizada por el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que en una ocasión él quiso ir y Dios le dijo: no es el tiempo? Pero ahora era el tiempo. Y ahí estaba el gigante de la fe, predicando que Cristo salva, predicando que Cristo era el Hijo de Dios, predicando que Cristo vuelve pronto, predicando que solo en Jesús hay libertad y vida eterna. A mí lo que me impresiona es que Pablo no tiene la tecnología que tenemos hoy y evangelizó más que mucho de lo que hoy están aquí sentados. Un solo hombre iba a cada reunión y discutía con ellos. Se metía en cada templo, en cada sinagoga, para anunciar el evangelio de Jesús. Toda Asia escuchó hablar de Dios porque un hombre se dispuso a predicar el evangelio. Imagínate 3 Pablo ahora. En 2 años evangelizan al mundo. Este hombre no se callaba y comenzó a predicar. Entonces encuentra que hay muchos griegos y muchos judíos que tienen letras, que tienen conocimiento y que están defendiendo su doctrina. Y es ahí donde ahora entra en acción el poder de Dios. Pablo comienza predicando el evangelio y el evangelio comenzó a manifestarse. Y en el verso 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano del apóstol Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus salían de los cuerpos dando voces. Eso fue un espectáculo del poder de Dios. Dios comenzó a hacer milagros, y la palabra extraordinario son milagros inexplicables, son milagros fuera de lo común, son cosas que humanamente no se pueden realizar, pero el poder de Dios la puede hacer. Alguien tiene que alabar a Dios.
Y cuando el poder de Dios comenzó a moverse, la gente comenzó a entender que el apóstol Pablo no era solo un maestro, era un hombre ungido con el poder del Espíritu Santo. Estremeció a Efesio, hizo temblar la idolatría. Bueno, fue tantas las cosas que se reunieron para tratar de matarlo o de sacarlo, porque la predicación de Pablo, con las señales que hacía Dios, detuvo el negocio de la idolatría, detuvo el negocio de la brujería. Y era un solo hombre, pero un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Pablo en Efesios, aleluya. Dile a alguien: Pablo en Efesios. Yo no sé por qué el Espíritu Santo quería que predicara esto. Y yo tenía estaba buscando vocabulario. Habla de esto. Y son palabras muy sencillas, pero los resultados son poderosos. Todo Efesio tembló. Dice que temblaron de tal manera que los negociantes de las platas y de la idolatría se reunieron y dijeron: a este tipo hay que sacarlo, se nos va a caer el negocio. Porque Dios comenzó a libertar a los endemoniados, a los brujos, a los magos, a los hechiceros, a los idólatras, a los que sabían mucho caían de rodillas, porque un hombre lleno de Dios predicaba y Dios hacía grandes señales y prodigios. Alguien tiene que tener fe en esta mañana. Donde se predica con sinceridad y con honestidad el evangelio de Jesucristo, el poder de Dios va a estar allí para respaldar ese mensaje, haciendo señales, prodigios y maravillas. Fue una revolución. Fue una revolución. Pablo sacudió a Efesio, a esa gran ciudad, y era tanto el impacto que vinieron tres personas tratando de sacar un demonio, pensando que ellos eran Pablo. Siempre han habido imitadores. Y le dijeron: en el nombre del Cristo que predica Pablo. Y ellos dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? No, que nosotros somos hijos de los ricos. ¿Ustedes quiénes son? No, que tenemos mucha teoría. Ustedes no son nadie. La Biblia dice que el demonio le brincó arriba, lo desnudó, le rompió la ropa y salieron corriendo. Y dice la Biblia que fue notorio en todo Efesio. Y dice la Biblia que todos temieron y temblaron, porque se dieron cuenta que lo que Pablo hacía no era poder humano, era el poder de Dios. Se dieron cuenta que los demonios no le hacen caso a gente muerta, sino a gente llena del poder de Dios. Alábalo, porque Él está aquí en esta hora. Sin el poder de Dios no se puede lograr nada. Mira lo que dice: y esto fue notorio a todos los habitantes en Efesio, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de Jesús. Y mira esto: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Esto fue un avivamiento que cayó en Efesio. Hizo que la gente que no le daba cuenta a nadie le diera cuenta. Hizo que los ladrones dejaran de robar. Hizo que la gente que hacía maldad dejaran de hacerla. Un hombre lleno del poder de Dios paralizó la ciudad entera, paralizó el gobierno local, hizo que la ciudad se volteara. Aleluya. Yo no sé lo que están contados del evangelio, pero el evangelio es poder y potencia de Dios. Y donde llegue el evangelio de Jesucristo, hay milagros, hay transformación, se rompen los yugos. Sigo, paro. Dice que venían y daban cuenta de sus hechos. Eso ocurrió allá en Gales, en Inglaterra, cuando Evan Robert comenzó a buscar a Dios. Dice que fue tanto el impacto, en un año 100,000 personas se convirtieron, más de 100,000 personas. Las cantinas y los bares los cerraron.
Las prostitutas eran tocadas, transformadas, y después eran la maestra de las escuelas dominicales. La policía no tenía trabajo. Tuvieron que cerrar las cárceles porque no había quien poner preso. El trabajo de las autoridades ya no era encarcelar a un ladrón, era ayudar con el tránsito a limpiar los bancos para que siga el próximo avivamiento. La gente está hablando de avivamiento y de reino sin convicción de alma. Hay que tornarse a la sencillez del poder. Hay que entonarse al mensaje de Jesucristo. Hoy lo que hay es un montón de gente hablando de sí mismo y de su gloria y de sus carros y de tanto disparate. Hay que volver, porque dice que el nombre de Cristo era magnificado. No era el nombre de Pablo, no era el nombre de los apóstoles, era el nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre que hay que levantar, el nombre de Jesús. Atáqueme que le quiero profetizar un chin más. Viene el tiempo del Señor, donde Dios va a levantar gente de la nada, gente desconocida, gente cuyo deseo es magnificar el nombre de Jesucristo. Gente que va a llegar a las ciudades y a los pueblos, a los países, con un mensaje: Jesucristo murió y Él resucitó y Él vuelve pronto y Él rompe las cadenas. Cuando Pedro estaba con Cornelio, no predicó una ultra revelación. Predicó que Cristo vino a salvar. Ese es el nombre que hay que levantar. Y me asombra porque dice: el nombre de Jesucristo era magnificado, era levantado, era alabado, era glorificado. Porque había un Pablo que decía: los diablos no se van en mi nombre, los diablos se van en el nombre de Jesús. Los enfermos no se sanan en mi nombre, sino en el nombre de Jesús. Sigo paro. 100,000 almas. Oh, gloria a Dios. Se detuvo Gales por un año, por casi 2 años. Se frizó. Los ángeles se frizaron. Los periódicos hablaban de lo que Dios estaba haciendo en la calle Azusa. En Efesios era un avivamiento. Los malhechores se entregaban. Los adúlteros confesaban su adulterio. La gente confesaba su pecado y daba cuenta. Oye esto. No le daban cuenta a nadie, pero ahora le estaban dando cuenta a Pablo. Porque habían visto una demostración de la existencia del Dios de Pablo. Habían sido confrontados con el poder de Dios. Habían visto al Dios Santo bajar a la tierra. Estaban confundidos los sabios. Estaban turbados los que tenían negocio de hacer muñecos de plata. El gobierno local se estremecía. Los judíos buscaban la forma de matarlo. Los griegos querían opacarlo con su sabiduría, pero no podían explicar que su abuela era ciega y ahora veía, que su tío estaba endemoniado y ahora estaba libre, que el que traían encadenado le soltaban las cadenas. Hay que volver, mi hermano. Hay que volver, pueblo de Dios. Grandes apóstoles, grandes querubines, vuelvan a magnificar el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el nombre que hay que exponer. Volver a tener fe en Jesús. Sigo paro. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y lo quemaron. Quemaban sus libros mágicos, porque el diablo que usaba la magia ahora estaba amarrado. Ellos lo llamaban y no venían. En este tiempo usan campanita, en ese tiempo era otra cosa. Yo he visto brujos tocar la campanita y los demonios dicen: no podemos llegar ahí, porque arriba de tu casa vive un varón de Dios. Hay una unción que quema ahí arriba. Hay alguien que pueda alabar a Dios. Pablo llegó con un mensaje.
magnificando a Cristo. Cristo salva, Cristo libera. Y los magos quemaban los libros, decían: ustedes son inservibles. El que Pablo predica tiene poder. El que Pablo predica rompe cadenas. Miles de dólares fueron quemados. Se cree que casi $500,000 en libros mágicos, destruido por la predicación del evangelio de un hombre llamado Pablo. Aleluya. Dice: y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Habían invertido mucho dinero en libro mágico para nada. Cuando llegó el poder de Dios, se acabó la magia, se acabó el hechicero, se acabó el santero, se acabó la macumba. Que negro Felipe lo vamos a convertir blanco. Cuando el poder de Dios llega, cambia todo. Aleluya. Es sencillo, pero tiene resultado. Es sencillo, pero es poderoso. Yo escuché a Gigi Ávila decir esto. Escúcheme. Lo escuché decir esto. Yo lo escuché. Había un hombre de Dios que estaba predicando y llegó a una casa y le dijo un brujo, mago, y le dijo: yo tengo poder y tú no tienes. Y él dijo: mire esa mesa. El brujo, y dijo que con el poder mental es un demonio que hay allí. Y le dijo, y subió la mesa y la suspendió en el aire. Y el varón de Dios se quedó mirando y dijo: en el nombre de Jesús, baja mesa. ¡Pam! Y se estrelló y se contrayó la mesa. El poder de Dios está por encima. Usted tiene que saber que hay poder satánico. Cuando Moisés llegó frente a Faraón, los brujos convirtieron la vara en culebra, pero la de Moisés se comió las otras varas. Alguien tiene que alabar a Dios. Yo no soy inconsciente ni ignorante del poder satánico. En Kansas hay brujería indígena, hay magia india, hay magia amazona. Usted no sabe lo que se mueve aquí. Yo soy consciente de las tinieblas, pero soy consciente de la luz. Soy consciente del poder de Dios. Yo soy consciente que entre muchos gobernadores hay amazonas, hay adivinos, hay brujos, hay magos, hay demonios, hay pactos satánicos. Pero también soy consciente que los pastores estamos vestidos con el poder del Espíritu Santo. Y no es de sorprender. Ya termino. El próximo verso dice esto: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. No, te tienes que entender. Aquí hay tres cosas. Así crecía, prevalecía con poder. Claro, los magos se convirtieron a Cristo. Los libros mágicos se quemaron. Los brujos se convirtieron. El diablo se fue de Efesios. Así que crecía la palabra, se mantenía y era poderosa. Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, confrontó los poderes del diablo y triunfó en todo Efesios. Mensaje sencillo, pero con un resultado y un poder de Dios. Los magos fueron removidos. Nadie invocaba al diablo ya. Ya no había magos. Los libros lo quemaron. Y dice así: milagros, maravillas. Los demonios eran echados fuera. Así crecía la palabra y prevalecía poderosamente. Poderosamente. Pablo predicó con poder el evangelio en Efesios. Y el resultado fue que todos fueron impactados. Y creció de forma maravillosa. Ahora un punto más, ya para terminar.
Usted no se imagina lo que mis ojos han visto. Hay testimonio que yo no he tenido la autorización de contarlo. Cosas inexplicables del poder de Dios. No es que yo soy valiente, es que yo confío en Dios. No es que yo me la doy y desafío, no, es que yo confío en Dios y sé que la obra del diablo vino para destruir. Por eso cuando predico en cualquier país, predico con valentía, porque predico en el nombre de Jesús. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Le pudiera contar muchos testimonios cómo el poder de Dios doblega todo poder de las tinieblas. La predicación del evangelio tiene que volver al altar. Oh, pastor, sí, tiene que volver al altar, Predicar sobre Jesús, hablar sobre Jesús. Pablo hablaba sobre Jesucristo, hablaba la doctrina del reino, y el poder del Espíritu Santo estaba con ellos. Ahora, el punto que le quiero tocar es el siguiente. El verso dice esto: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de la mano de Pablo. De tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que había tocado su cuerpo para ponerlo sobre ellos. Escucha esto, por favor. Dos cosas, aquí termino. Hay algo aquí importante. Hay algo aquí importante. Dice, Dios hacía milagros extraordinarios. ¡Wow! No era Pablo. Era Dios que lo hacía. Entonces significa que la era de los milagros no han concluido, porque Dios es omnipresente. Entonces, nuestro Dios que hacía milagros, si Él está aquí, si Él está en la tierra, podemos tener la fe que Él pueda hacer esos mismos milagros o mayores. Pablo se lo llevó Jesús, está en el cielo y todo lo que fueron usados, pero dice que era Dios que lo hacía. El Espíritu Santo, que era que hacía los milagros, está con nosotros. Y eso es emocionante, porque Pablo no se llevó el don de milagros. Él no se llevó la unción de milagros, pues quien la hacía era Dios. Así que cuando Dios te inspire a orar por alguien, primero desaparece tu imagen de tus ojos. No te mire a ti, porque tú no puedes. Ten el conocimiento que el que va a hacer la obra es Dios. Es Dios. Una vez yo fui a orar por una persona en México, muy enferma, en una silla de ruedas. Yo la vi tan torcida que me mató a mí la fe. Y yo dije, ¿cómo se va a enderezar eso? ¿Cómo esos huesos se van a enderezar? Y el Señor me habló en mi espíritu y me dijo, cierra los ojos para que la realidad no te mate la fe. Cerré los ojos y dijo el Señor, piensa en mí, piensa en mí. Yo pensé en Dios, pensé en Dios. Y cuando le oré, Dios hizo ese milagro. Me gusta esa parte. Dios hacía milagros. Dios respaldaba la predicación. Eso me emociona porque mi Dios no está muerto. El cuerpo de Pablo se murió, el de Pedro, pero el Dios está vivo. Él dijo, donde hay dos o tres, yo estoy allí. Así que el mismo poder, la misma persona que producía milagro extraordinario, aquí.
Lo segundo, ya termino, dice, por mano del apóstol Pablo. ¿Sabían que Dios ha decidido no hacer milagros solo? Dios ha decidido involucrarte como colaborador de su obra. Me gusta porque primero dice, lo hacía Dios. Segundo, por medio de alguien. Tú sabes que cuando Dios quiera salvar a tu familia, tiene que usar a alguien. Tú sabes que cuando Dios quiera sanar a alguien, tiene que usar a otro. Y me gusta lo que dice, por mano de Pablo. Pablo ponía las manos y el poder de Dios caía. Para mí el poder de Dios venía, se transmitía por el brazo de Pablo, se le metía en la mano y tocaba a la gente. Creo tanto en eso que él le dijo a Timoteo, hijo, el don que tú tienes te fue impartido por mis manos. Pablo tenía el poder de Dios en sus manos. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Dios dice, los milagros lo hago yo. Lo extraordinario, lo inexplicable, lo hago yo. Lo único que yo necesito es que tenga lista tu mano. Mantén tu mano limpia. Mantén tu mano lista, porque Dios puede usarla esta misma tarde. Sigo, paro. Tu trabajo, y termino, no es hacer milagro. Tu trabajo es mantener la mano lista. Eso te da descanso a no tener que empujar lo que debe fluir, a no querer hacer lo que Dios no está haciendo. Heme aquí, envíame a mí. Señor, aquí está mis manos, el limpio de mano. Así que yo la mantengo limpia. Cuando tú me digas, le pongo la mano a quien tú digas. Tu trabajo no es hacer el milagro, ese es el de Él. Tu trabajo es mantener la mano limpia. Tu trabajo no es cambiar la atmósfera. Tu trabajo es predicar. Él cambia la atmósfera. Dios es muy sencillo. Yo una vez tuve una visitación de Dios y Él vino en una figura de un anciano. Y yo comencé a caminar con ese anciano. Y Él me hablaba. Yo estaba muy desanimado ese tiempo. Muy desanimado. Había un tiempo difícil. No voy a contar más porque no es el momento. Pero yo estaba allí, Señor, y Él caminó conmigo. Yo no sabía que era Dios, porque era tan sencillo que lo que menos imaginaba era que era Dios. Era muy sencillo, era alguien muy simple, pero era sabio y me hablaba. Y de pronto había un árbol en el camino derribado, y Él hizo así, y el árbol se levantó. Y cuando yo brinqué dije, tú eres Dios. Se desapareció. Tenía que quedarme quieto para que siguiera haciendo cosas. Me enseñó que la sencillez es el precursor de la grandeza. Cuando eres alguien sencillo, eres alguien listo para ser usado cuando Dios quiere. Así que no tenga miedo por lo difícil de la enfermedad. Se puede ver difícil e imposible, pero recuerda, tú no eres que lo va a hacer. Dios solo te dice, manténme tu mano lista, que el que va a hacer el milagro soy yo. Y termino con un punto más. Era tanta las maravillas, Virginia, que la gloria no se quedaba donde estaba Pablo. La gente aprendió a llevarse poco de gloria para las casas. Y ahora no solo ocurría donde Pablo predicaba, ahora estaba ocurriendo en las casas donde la gente creía. Tenían fe
a tal punto que entraron en contacto con la unción que había sobre Pablo. Mire esto, por favor. La fe va a jugar el papel más importante siempre. De tal manera que hasta llevaban pañuelos, pedazos de tela o delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los enfermos. Se los voy a poner en otra traducción para que lo entiendan. La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y lo ponían sobre los enfermos y ellos se sanaban. Y también ponían los pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus se iban. ¿Alguien está aquí? Escuche esto. Hemos estado tan desinformados de la unción que cuando alguien habla la verdad, ahora queremos cuestionarlo. La unción es transferible, incluso a objetos inanimados. Pónganme atención. Dice, ustedes leyeron, que la gente traía los paños y hacían que sus paños entraran en contacto con el cuerpo de Pablo. Y a las ropas que Pablo le ponía a la mano, la tomaban. La unción se impragmaba, se metía en esos paños. El poder de Dios que estaba en Pablo, cuando Pablo tocaba los paños, la tela, la unción se ponía allí. Porque si no era así, ¿por qué había que ponérsela entonces a la gente? Lo hacían porque ellos sentían, creían que cuando el hombre de unción tocó eso, la unción venía sobre eso. Ellos se llevaban su pañito. Tal vez algunos eso soy yo pensando, sentían fuego. Wow, wow, cómo quema, cómo quema. Se iban a las casas de la gente enfermas, de sus familiares, que eran tan enfermos que no podían llevarlo donde estaba Pablo. Pero ellos dijeron, nosotros creemos que aunque no podemos llevar al tío donde está Pablo, podemos traer un poco de lo que Pablo tiene al tío. Y se lo ponían. Y endemoniados, encadenados, gente con demonios, agarraban. Tocó Pablo esa ropa, así, ay, dámela, ven. Y la que Pablo tocaba era la que se llevaban. No la que ellos creían, la que Pablo tocaba. Se la ponían al endemoniado y eran libres. La unción puede ser transferida cuando Dios lo desea. Mire, yo sé que han abusado mucho de eso y no tengo tiempo para explicar mucho porque el tiempo se me fue. La gente hace mucha loquera. Pero yo estoy orando cuando Dios me diga, cómprate 5,000 paños, llévatelo al monte, órale, y comienza a regalárselo a la gente a nivel mundial. Lo voy a hacer, y oiga bien, y vamos a recibir cientos y miles de testimonios, porque el Espíritu Santo que hace eso. Esto es real. Y esto se lo voy a contar así, muy breve. Por eso la mujer que tocó la tela de Jesús se sanó, porque la unción estaba allí. Por eso Eliseo tomó el manto de Elías y lo partió. La unción estaba ahí. ¡Oh, gloria! Cuando Elías tocó el manto y lo dobló en dos, se quedó poder allí, en esa tela. Y Eliseo dijo, yo haré lo mismo por fe. La mujer tocó solo el borde de su manto y fue sanada. El poder estaba en su ropa también. Quisiera explicar más, pero no tengo tiempo. Un día en México alguien me quitó la toallita y se la puso en la espalda, que le faltaba un pulmón. Y al otro día fue al médico y encontraron que el pulmón estaba creado. Escucha bien. ¿Quién es Hegel? Escuchó este testimonio. Una señora estaba muriendo de un cáncer aquí en Estados Unidos
Y Smith Wilkinson, uno de los hombres más usados, no podía llegar. Y agarró un pañuelo y le oró: Señor, pon la unción aquí para sanar. Y lo mandó por correo. A las 2 semanas o la semana llegó a la casa. La agarraron el pañito, subieron, la mujer agonizando, le pusieron el paño acá y comenzaron a creerle a Dios. En 2 minutos la mujer dio un brinco, salió de la cama, el cáncer se murió y se sanó. Pero ellos tenían fe. Dice, y toda la ropa que Pablo tocaba la cogían y se la llevaban a la gente enferma. Ellos se sanaban. Eso era una maravilla. No tenían que tener a Pablo en su casa para que Dios hiciera milagros, porque los milagros no lo hacía Pablo, lo hacía Dios. Dios honró la fe de ellos al tomar la tela que Pablo tocaba y se la llevaban a los enfermos suyos y ellos eran sanados. Sé que a mucha gente le gustaría quitar esa parte de la Biblia, pero llegaste tarde a la fiesta. Está ahí. Al oír y ver la historia de Pablo, podemos concluir que Jesucristo es todopoderoso y Él sigue haciendo milagros y milagros extraordinarios. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. Puedes enviar tu petición de oración o tu donación a nuestro ministerio, Impacto de Gloria, a la dirección que aparece en pantalla. Para más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.juancarlosharrigan.com.